Hola, nosotros somos el equipo azul y vamos a estar hablando sobre el confort térmico, en específico sobre la humedad relativa. Mi nombre es Valeria Jaime y mi equipo está conformado por Diego y por André. Vamos a empezar hablando sobre qué es el confort térmico. Cuando nos referimos a confort térmico, hablamos de una sensación de bienestar que experimenta una persona al estar en un espacio donde tanto la temperatura, la humedad y el movimiento del aire son adecuados para su actividad. O sea, entonces estamos hablando de una sensación que precisamente es de comodidad que experimenta una persona con el ambiente térmico de un espacio. Entonces, por ejemplo, los tres elementos que mencioné anteriormente, que son la temperatura, la humedad y el movimiento del aire, son características que juegan mucho en este concepto. ¿Por qué? Porque imaginemos que tenemos una sala, pues bueno, tenemos una sala en una casa que tenemos que diseñarla, tenemos que hacerla, pero en dos contextos distintos. En una zona, el primero, o sea, en la zona A, está en un lugar cálido y en el segundo está en un lugar frío. Entonces, ahí es donde tenemos que analizar precisamente estos tres, elementos que tenemos. Por ejemplo, la temperatura nos dice que es un lugar cálido el primero y el segundo un lugar frío. Entonces, en el lugar cálido, obviamente, cuando hacemos una sala, lo que buscamos es que sea un lugar cálido. Entonces, por ende, tenemos que jugar con los elementos arquitectónicos que nos permitan que no entre más, por así decir, calor del que ya tiene, porque entonces no va a ser soportable, entonces no va a ser un lugar cómodo, ¿verdad? Entonces ahí entra en juego el movimiento del aire, que es dejar una ventilación para que tanto la ventilación como la calidez del espacio entren en juego y crean un espacio armonioso en donde puedas sentirte cómodo. Entonces, en el segundo, que es el lugar frío, pues ahí precisamente no debemos de permitir mucho la ventilación como en la zona A, porque ya es un lugar frío y no se busca que una sala o una recámara sea fresca, ¿verdad? Se busca que sea cálida para que pueda dormir y descansar cómodamente y el frío no sea una molestia, que es normalmente lo que más impacta, que esté frío, ¿verdad? Entonces, obviamente en el lugar fresco, incluyendo que si es un lugar húmedo, ese también es un factor que se tiene que tomar en cuenta. Entonces, todos esos factores, que son estos tres, se toman en cuenta para precisamente crear un espacio armonioso y un espacio que dé sensaciones de bienestar y dé sensaciones de que es algo adecuado, ¿verdad? Algo donde se puede sentir confortable la persona, donde se puede sentir cómoda, es la palabra, donde se pueda sentir cómoda, pero todo eso obviamente depende de lo que se mencionó anteriormente, de que todos esos elementos estén bien aplicados, que no sean o sea, que dependiendo de la temperatura se juegue con los distintos elementos que tenemos, ¿verdad? Si tenemos una temperatura muy cálida o una temperatura muy fría, pues entonces ahí tendremos que ver cómo el movimiento del aire nos puede perjudicar o nos puede beneficiar dependiendo. Bueno, ahora vamos a hablar de qué es el color de la luz. Y pues bueno, es la temperatura o tonalidad de color que tiene una fuente de iluminación y cómo esta afecta la forma en que percibimos los espacios, ¿verdad? Precisamente el color de la luz nos crea distintas sensaciones o emociones, ¿verdad? Por ejemplo, si tenemos una recámara y una recámara precisamente tiene que ser acogedora, tiene que ser cómoda, por lo tanto vamos a poner una luz cálida, porque una luz cálida logra esto, logra la relajación, logra que sea cómoda, que sea relajante, ¿verdad? Mientras que una luz fría crea sensaciones más estimulantes de limpieza y de alerta, por lo tanto no vamos a poner una luz fría en esos espacios. ¿Por qué? Porque vamos a estar muy alerta, no nos va a dar sueño realmente, no vamos a sentir que estamos descansando, relajando, porque vamos a tener una luz fría dándonos precisamente. Aquí tengo una imagen que nos muestra precisamente la comparación, ¿verdad? Que de un lado tenemos la luz fría y de otro lado la luz cálida. Y podemos ver que precisamente sí hacen un contraste muy, muy distinto. ¿Por qué? Porque precisamente la luz cálida siempre se va a poner o incluir en espacios que sean como recámaras, salas, comedores, o sea, lugares donde la gente precisamente se relaja, se quieren sentir cómodos. En cambio,
la luz fría se utiliza más para otros tipos de espacios, ¿verdad? Que son más de trabajo, áreas de trabajo, una oficina. Si tienen una oficina en casa, precisamente se pone una luz fría porque crea estimulante y alerta. Así te puedes concentrar y estás alerta de realizar bien tu trabajo y te estimula a estar despierto para seguir trabajando bien. ¿Verdad? Porque si no, si tienes una luz cálida, pues obviamente te va a dar sueño, te vas a sentir muy cómodo y no vas a realizar bien el trabajo precisamente por esto. Entonces, el color de luz es algo muy importante y que define mucho el valor de un espacio a la hora de darle su uso. El espacio puede estar muy bien nivelado en temperatura, que era lo que hablábamos anteriormente del confort térmico, ¿verdad? En tanto temperatura y en aire, pero si realmente no tiene un buen color de luz, o sea, no estamos aplicando bien el color de la iluminación, no está cumpliendo con su propósito principal. Una sala puede ser muy bonita y lo que tú quieras, puedes tener los mejores acabados, pero si no tiene una correcta iluminación, si no es una luz cálida que sea acogedora, pierde su propósito principal, que la sala busca ser acogedora, busca ser un lugar de relajación. Es lo mismo en un área laboral o por ejemplo en un hospital. No puedes poner luces cálidas en un hospital, que es un lugar donde hay que estar alerta, donde hay que estar estimulantes, porque son precisamente lugares donde se tiene que estar despierto y concentrado. Lo mismo en una oficina. Entonces por eso es importante siempre el uso de la iluminación, para darle el propósito que precisamente el espacio tiene. Bueno, ahora pasamos a la siguiente pregunta. ¿En qué consiste el confort térmico? Hablando de la humedad. Pues el confort térmico básicamente pues es sentirse a gusto con el clima dentro de un espacio, ya sea pues en una casa, una oficina o cualquier lugar cerrado. Y aunque normalmente pensamos solo en si hace frío o calor, hay otros factores que influyen mucho y uno muy importante vendría siendo la humedad relativa del aire, que esta básicamente pues viene siendo ese porcentaje de vapor de agua que hay en el aire comparado con la cantidad máxima que ese aire puede contener a cierta temperatura. Es decir, si el aire está al 100% de humedad, ya no puede absorber más agua, pero si está, por ejemplo, al 50%, todavía puede absorber más agua sin que se sienta pesado o incómodo. Cuando la humedad está muy alta, sentimos el aire muy, pues se podría decir que pegajoso, nos cuesta pues trabajo respirar bien y aunque sudemos, el sudor no se evapora. Entonces sentimos más calor, es como cuando estás en la playa o en un lugar muy húmedo, te sientes incómodo aunque la temperatura no esté tan alta. Y cuando la humedad está muy baja, el ambiente se siente seco, se te reseca la garganta, los labios, la piel y hasta los ojos. También en ese caso te puedes sentir incómodo aunque no haga calor. Entonces para lograr ese confort térmico, pues la humedad debe estar en un rango muy adecuado, que pues está entre el 40 y el 60% si no mal recuerdo, que en ese rango pues la mayoría de las personas se sienten bien y no tienen molestias por el aire muy húmedo o muy seco. Este tema se vuelve muy importante cuando diseñamos espacios donde las personas estarán mucho tiempo como oficinas, casas, escuelas, hospitales, etcétera. Si no hay un buen control de la humedad, aunque el espacio sea bonito o tenga una buena temperatura, pues la gente no se va a sentir muy cómoda ni muy bien. Y ahora pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo se aplica esto? Pues, ¿cómo puedo aplicar esto del confort térmico enfocado en la humedad relativa? Pues, primero, el primer paso, la ventilación. Lo primero, pues, es asegurar una buena ventilación, ya sea natural o mecánica. Esto nos ayuda a renovar el aire y a que no se acumule humedad en exceso. Por ejemplo, en los baños o cocinas, si no hay ventilación, pues la humedad sube muy rápido. Tener ventanas que se puedan abrir o extractores ayuda muchísimo en estas áreas que vendría siendo la cocina o los baños. Segundo, el uso de materiales que, pues se puede decir que respiran y así.
pues también se puede aplicar usando materiales que regulan la humedad como la madera, la arcilla o algunos acabados naturales. Estos, estos materiales absorben humedad cuando hay demasiada y la liberan cuando el ambiente está muy seco. Son como una esponja que ayuda a equilibrar el ambiente de forma natural. Tercero, la tecnología de equipos. Pues hoy en día tenemos muchas herramientas. Hay aires acondicionados modernos que no solo enfrían o calientan, sino que también regulan la humedad. También se puede usar humidificadores en zonas muy secas o deshumidificadores en lugares donde hay mucha humedad, como en ciudades tropicales y así, cuando hay, bueno, en ese tipo de lugares secos. Y el cuarto, pues vendría siendo el diseño desde el principio, que pues otra forma de aplicar esto es desde el diseño del espacio, lo que se llama diseño bioclimático. Por ejemplo, si desde el inicio se piensa en cómo entra el sol, cómo circula el aire, qué materiales usar y cómo se aísla el lugar, pues se puede lograr un ambiente muy más estable, tanto en temperatura como en humedad, sin tener que depender tanto de los aparatos electrónicos. Y pues quinto, vendría siendo los elementos naturales, que también hay detalles pequeños que ayudan como tener plantas en el interior de la casa. Estas no solo decoran, también ayudan a mejorar la calidad del aire y a mantener un poco más equilibrada la humedad. Incluso pueden ayudar a refrescar ligeramente el ambiente. Y pues en resumen, aplicar el confort térmico pensando en la humedad no es complicado, pero sí requiere atención. Hay que observar cómo se siente el espacio, cómo reaccionan nuestros cuerpos y pues hacer ajustes cuando sea necesario, ya sea con ventilación, materiales o tecnología. Ahora vamos a estar hablando sobre cómo se aplica en el interiorismo. En específico, pues bueno, en la elección de acabados, pues hay que elegir pinturas que sean como antihongos, barniz resistentes o revestimientos pues cerámicos, sobre todo porque pues eso puede causar que haya más humedad y que se levante, no sé, si pones a lo mejor en una pared que tiene humedad y tienes tapiz o lo que sea, pues lo va a levantar y tal vez puede haber ahí este hongo. Entonces es muy importante esa parte. También viene el uso estratégico del color. Los colores fríos, pues bueno, como lo mencionó mi compañero, pues refrescan y hacen un espacio un poco más grande y que sienta como la sensación de un ambiente cálido y que no sea como tan húmedo. También viene la iluminación y el control. Una buena iluminación natural o artificial, pero en específico la natural, hace que mate las bacterias. Creo que siempre se ha escuchado que tener y abrir desde la mañana tus ventanas y que entre el sol hace que mate todos los hongos y todas las bacterias y todo lo que pueda haber en el ambiente de tu casa. Y por último, pues el diseño biofílico. En ese sí se incorporan, pues bueno, superficies permeables que sean como fuentes de agua controlables y pues una vegetación buena pues para mantener y equilibrar tu humedad del interior de la casa. Y pues bueno, esto sería todo por nuestra parte. Muchísimas gracias por su atención. Aquí están las fuentes bibliográficas y gracias.